Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de la Segunda Cruzada, así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de la Tercera Cruzada, la primera parte, la cual abarca los antecedentes de la Tercera Cruzada. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. El origen de la Tercera Cruzada fue la Unión Musulmana, cuando sucedió el fracaso de la Segunda Cruzada. En ese tiempo, el gobernante musulmán llamado Nur al-Din, quien pertenecía a la dinastía turca de los zenguíes, tomó la ciudad de Damasco y unificó el territorio de Siria. Posteriormente, con el objetivo de extender su poder, Nur al-Din se centró en la dinastía fatimí de Egipto, que había sido golpeada por los cruzados. Durante el año 1163 envió al general llamado Shirkuh, quien emprendió una expedición militar hacia el río Nilo, y se llevó como acompañante a su joven sobrino llamado Saladino. Cuando el general Shirkuh llegó hasta la ciudad del Cairo, el sultán fatimí de Egipto, quien era Shagwar, buscó la ayuda del rey Amalárico I de Jerusalén. Como consecuencia, los cruzados atacaron al general Shirkuh en la zona de Bilbais, en Egipto, en el año 1164. Nur al-Din, en un intento de distraer a las fuerzas cruzadas, atacó el Principado de Antioquía y masacró al ejército cruzado capturando a Reinaldo de Chatillon, quien era príncipe de Antioquía. Debido a esto, el rey Amalárico I de Jerusalén se retiró de Egipto. Posteriormente, el sultán fatimí de Egipto, Shagwar, fue ejecutado por aliarse con los cristianos, por lo que el mando del sultanato fatimí de Egipto lo asumió el general Shirkuh. Sin embargo, al poco tiempo murió y como su sucesor fue nombrado Saladino. Mientras tanto, en el territorio de Siria, Nur al-Din murió en el año 1174, dejando en ese territorio a su hijo de 11 años, llamado Ash-Salih, como su sucesor. Para esta época, en el mundo árabe, ya se tenía el concepto de la yihad, o guerra santa en contra de los cruzados. De esta manera, se decidió que Saladino era el único hombre capaz de dirigir la yihad. Por lo tanto, Saladino se convirtió en sultán tanto de Egipto como de Siria y fundó la dinastía Ayubí, la cual, desde el punto de vista estratégico, había cercado a los estados cruzados. El rey Amalárico I de Jerusalén murió en el año 1174 y fue sucedido por el rey Balduino IV de Jerusalén, quien era hijo del rey fallecido y de Inés de Courtenay, apodado el leproso o el santo, quien asumió el trono de Jerusalén a los 13 años de edad. Durante su minoría de edad, el reino de Jerusalén fue gobernado por dos regentes sucesivos. El primero fue Miles de Plancy y el segundo fue el conde Raimundo III de Trípoli. Como el nuevo rey era leproso, no se esperaba que reinase durante muchos años, ni tampoco que tuviera descendencia, así que las más cercanas a la sucesión eran sus hermanas Sibila de Jerusalén e Isabel de Jerusalén, y los descendientes que ellas tuvieran. Durante el año 1176, Sibila de Jerusalén se casó con Guillermo de Montferrato, pero su marido murió al poco tiempo, por lo que Sibila quedó viuda esperando al futuro rey de Jerusalén, quien fue llamado Balduino V. Cuando el rey Balduino IV alcanzó la mayoría de edad, inició su gobierno como rey, pero en ese año Reinaldo de Chatillon, quien había sido capturado por los musulmanes,
fue liberado de su cautividad en la ciudad de Alepo. Entonces, Balduino IV de Jerusalén hizo que Reinaldo de Chatillon se convirtiera en señor de la fortaleza de Querac, la cual se ubicaba en el Mar Muerto. Durante el año 1177, Balduino IV de Jerusalén y Reinaldo de Chatillon obtuvieron una gran victoria frente a Saladino durante la batalla de Montgisart. Durante la batalla, el ejército de Saladino incursionó por el reino de Jerusalén, pero Balduino IV de Jerusalén reunió un ejército a toda prisa llevándose la Veracruz, que aparentemente era la cruz original en la que murió Jesús de Nazaret, y por lo tanto era una reliquia muy importante para el cristianismo. El ejército del rey Balduino IV de Jerusalén sorprendió a las fuerzas del sultán Saladino, derrotándolos en el lugar, por lo que el rey Balduino IV de Jerusalén había salvado a su reino con la astucia y la habilidad de un gran gobernante. Hacia el año 1179 se libró la batalla del Vado de Jacobo. El rey Balduino IV de Jerusalén y los caballeros templarios iniciaron la construcción del castillo de Chastelet en el Vado de Jacobo. Este lugar era un cruce entre el río Jordán y la carretera principal entre los territorios de Saladino y el reino de Jerusalén. La construcción de este castillo suponía un problema para los musulmanes, porque el castillo podía ser un punto de ataque hacia la ciudad de Damasco, que era la capital de Saladino. Los musulmanes atacaron, tomando a los cruzados por sorpresa y destruyeron el castillo, por lo que los cruzados se replegaron. Sin embargo, los musulmanes tuvieron fuertes pérdidas debido al combate que sucedió en ese lugar y también por una peste que había azotado a las fuerzas musulmanas. Durante el verano del año 1180, el rey Balduino IV de Jerusalén casó a su hermana Sibila con Guido de Lusignan. Posteriormente, Guido de Lusignan y Reinaldo de Chatillon atacaron las caravanas comerciales que se movían entre Egipto y Damasco, por lo que Saladino respondió a estos ataques. Con el pasar del tiempo, Balduino IV de Jerusalén comenzó a estar descontento con las acciones de Guido de Lusignan, así que lo destituyó. Luego, Balduino IV de Jerusalén firmó un acuerdo con Saladino para permitir el libre comercio entre los cristianos y los musulmanes. No obstante, Reinaldo de Chatillon, quien era príncipe de Antioquía, se dedicó a atacar las caravanas marítimas musulmanas e incluso se propuso atacar la ciudad de la Meca, la cual es un sitio sagrado para los musulmanes, pero fue detenido por la armada musulmana, no sin antes haber saqueado las ciudades costeras en el área del Mar Rojo. Los actos de Reinaldo de Chatillon ofendieron a Saladino y a los musulmanes en general, por lo que se rompió el acuerdo de paz entre los cruzados y los musulmanes. Por su parte, Balduino IV de Jerusalén no podía reprender o controlar a Reinaldo de Chatillon, debido a su delicado estado de salud. Además, Reinaldo de Chatillon y otros nobles cruzados actuaban con independencia, porque los estados cruzados eran independientes uno del otro, así que no respondían a una autoridad central. Saladino reunió un ejército y marchó hacia la fortaleza de Reinaldo de Chatillon ubicada en Querac. Por este motivo, Balduino IV de Jerusalén debió reunir un ejército que salió de la ciudad de Jerusalén junto con las fuerzas del conde Raimundo III de Trípoli y llegaron a la fortaleza, donde Saladino debió replegarse. Finalmente,
El rey Balduino IV de Jerusalén murió en el año 1185 como consecuencia de la lepra. Esta enfermedad, que durante muchos años aquejó al rey de Jerusalén, había hecho estragos en la apariencia física del rey, quien debía utilizar una máscara de metal. A pesar de esta terrible enfermedad, el rey Balduino IV de Jerusalén fue capaz de mantener a raya a las fuerzas musulmanas de Saladino y conservó la ciudad de Jerusalén para los estados europeos, algo que es bastante admirable teniendo en cuenta la condición física en la que se encontraba. Tras la muerte del rey Balduino IV de Jerusalén, él fue sucedido por su joven sobrino de solo 5 años de edad, llamado Balduino V de Jerusalén, mientras que el conde Raimundo III de Trípoli actuaba como su regente. Sin embargo, al poco tiempo, Balduino V de Jerusalén murió debido a que estaba muy enfermo, por lo que Sibila de Jerusalén, quien era su madre, y Guido de Lusignan se volvieron reyes de Jerusalén respectivamente. Por su parte, Reinaldo de Chatillon continuó hostigando a los musulmanes, capturando una caravana y encerró a los viajeros entre los que se encontraba la hermana de Saladino. Cuando Saladino se enteró de esto, estalló en cólera y exigió la devolución de los bienes que transportaba la caravana y la libertad de los prisioneros. Ante esto, el rey Guido de Lusignan reprendió a Reinaldo de Chatillon con la intención de tranquilizar a Saladino, pero Reinaldo de Chatillon replicó que él era señor de sus propias tierras y que él no había firmado la paz con los musulmanes. Saladino atacó el reino de Jerusalén, movilizándose desde Siria el día 18 de marzo del año 1187, asolando las regiones que atravesó, como lo hizo en Galilea. El rey Guido de Lusignan envió una delegación hacia los dominios de Raimundo III de Trípoli para negociar su apoyo, porque desde la muerte del rey Balduino V de Jerusalén, Guido de Lusignan conspiró contra Raimundo III de Trípoli, quien era su regente, para de esta manera convertirse en rey de Jerusalén, así que ambos estaban enemistados. La delegación estaba compuesta por el arzobispo Josio de Tiro, el noble Balián de Ibelín, el noble Reinaldo de Sidón, el maestre de los caballeros templarios Gerardo de Riedefort y el maestre de los caballeros hospitalarios Roger de Moulins. En ese momento, la delegación se encontró con las fuerzas de Saladino que venían avanzando, y allí sucedió la batalla de Seforia. Raimundo III de Trípoli y Roger de Moulins aconsejaron que debían retirarse hacia una fortaleza, pues Saladino le había prometido a Raimundo III de Trípoli que él no atacaría fortalezas donde se encontraran refugiados. Sin embargo, el gran maestre de los caballeros templarios, Gerardo de Riedefort, decidió luchar contra Saladino, reuniendo a los templarios. La batalla de Seforia fue feroz, porque ambos bandos lucharon con violencia, pero finalmente la victoria fue para los musulmanes, quienes masacraron a los caballeros templarios. Sin embargo, los musulmanes también tuvieron enormes pérdidas. Balián de Ibelín, quien era un importante noble cruzado, señor de Ibelín y de Ramla, llegó al campo de batalla y encontró solo a Gerardo de Riedefort y a 2 caballeros vivos, mientras que el resto del campo de batalla estaba lleno de cadáveres decapitados. Cuando Raimundo III de Trípoli vio a las fuerzas de Saladino con las cabezas decapitadas de los templarios muertos en sus lanzas aproximándose a la ciudad de Tiberíades,
decidió dejar a un lado las diferencias con el rey Guido de Lusignan para juntos poder luchar en contra de los musulmanes. Saladino puso sitio a la ciudad de Tiberíades con su ejército, pero la idea de Saladino, más que tomar la ciudad de Tiberíades, era atraer a los cruzados y atacarlos utilizando la ventaja territorial. Sin embargo, Raimundo III de Trípoli y el rey Guido de Lusignan sabían de las intenciones de Saladino, así que decidieron dejar que la ciudad de Tiberíades cayera y en ese momento atacarían. No obstante, el gran maestro de los caballeros templarios, Gerardo de Ridefort, presionó al rey Guido de Lusignan para atacar Tiberíades, buscando una venganza en contra de los musulmanes por la masacre de la batalla de Seforia. El rey Guido de Lusignan atacó con los caballeros templarios y los caballeros hospitalarios, junto con Reinaldo de Chatillon. Así comenzó la batalla de los Cuernos de Jatín. Los cruzados avanzaron hacia Tiberíades, pero fueron hostigados por la caballería ligera de los musulmanes, los cuales realizaban emboscadas o ataques sorpresas que mataron a muchos cruzados, pero también a los turcopolos. Los turcopolos eran turcos convertidos al cristianismo y reclutados en los estados cruzados, o también era el nombre que se le daba a los turcos que estaban al servicio de los cristianos como mercenarios. Saladino ordenó incendiar con matorrales secos el área donde los cruzados debían pasar, asfixiándolos con el humo. Finalmente, los musulmanes cargaron contra los cruzados en los Cuernos de Jatín, donde los cruzados lucharon con fiereza, pero finalmente fueron derrotados. Saladino obtuvo una importante victoria y también un importante botín, porque capturó la reliquia de la Veracruz, capturó al rey de Jerusalén, Guido de Lusignan, y además capturó a su peor enemigo, quien era Reinaldo de Chatillon. Posteriormente, Saladino llevó a sus dos prisioneros a su tienda y le ofreció una copa de agua al rey Guido de Lusignan, pero en ese momento Reinaldo de Chatillon le arrancó la copa de agua a Guido y bebió toda el agua de la copa. Esta acción irrespetuosa frente a las costumbres de hospitalidad musulmana irritó demasiado a Saladino, sumado al historial que ya tenía Reinaldo de Chatillon. Así que Saladino desenfundó su espada y personalmente decapitó a Reinaldo de Chatillon. Saladino dejó en libertad al rey Guido de Lusignan y posteriormente planeó la conquista de las ciudades de Acre y Jerusalén. Tras la victoria, Saladino marchó hacia Jerusalén, conquistando Galilea, Samaria, Tiberíades, Acre, Arsuf, Nazaret, Seforis, Cesarea, Haifa, Sidón, Beirut, Biblos y Torón. La única excepción fue la ciudad de Tiro, donde los musulmanes no lograron derrotar a los cruzados quienes estaban bajo el mando de Conrado de Monferrato. Así que Saladino dejó un ejército en Tiro y marchó con el resto de sus fuerzas directamente hacia Jerusalén, iniciando el sitio de Jerusalén el día 20 de septiembre del año 1187. En la ciudad de Tiro se encontraba Balián de Ibelín, quien era señor de Ibelín y de Ramla. Él fue la más alta jerarquía que logró escapar de la batalla de los Cuernos de Jatín. Balián de Ibelín solicitó a Saladino un paso seguro hacia Jerusalén para rescatar a su esposa María de Comneno y a su familia. Saladino le concedió el permiso, pero al llegar a la ciudad no debía luchar contra los musulmanes
y solo debía permanecer durante un día. No obstante, cuando Balián de Ibelín llegó a la ciudad de Jerusalén, el patriarca Heraclio de Jerusalén y la reina Sibila de Jerusalén le pidieron encabezar la resistencia de Jerusalén frente a Saladino. Balián de Ibelín le comunicó a Saladino la decisión de luchar por la cristiandad en una reunión sostenida en Ascalón. Saladino dispuso de una escolta para acompañar a María Comneno y a sus hijos hasta la ciudad de Tiro. Por su parte, Balián de Ibelín encontró a Jerusalén en una situación bastante precaria, porque la ciudad estaba llena de refugiados y solo habían 14 caballeros, por lo que nombró 60 caballeros entre los escuderos, quienes eran los caballeros en formación, y también entre los burgueses. Saladino quería la ciudad de Jerusalén sin combatir, pero los cristianos que estaban en su interior se negaban a entregarla sin antes luchar. Ante esta situación, Saladino atacó la ciudad en el área de la Torre de David, pero los cruzados lograron resistir. Luego, Saladino trasladó su ejército de ataque al Monte de los Olivos, donde lograron abrir una brecha en las murallas de la ciudad, pero de igual forma no lograron entrar en la misma. En este punto de la lucha, Balián de Ibelín cabalgó para reunirse con Saladino, porque así los cruzados repelieran el ataque musulmán. No podían reemplazar a los muertos ni a los heridos. Además, la mayoría de la gente eran refugiados y no combatientes, y tampoco habían noticias de una ayuda o algo parecido. En esta situación, Balián de Ibelín acordó entregar la ciudad de manera pacífica. Tras varias negociaciones, Balián de Ibelín y el patriarca Heraclio de Jerusalén pagaron por la libertad de 10.000 refugiados cristianos, pero otros que no tuvieron dinero fueron esclavizados. No obstante, en ese momento, el hermano de Saladino llamado Seif ed-Din pagó por la libertad de muchos refugiados cristianos como limosna a Alá por la victoria, un acto que fue seguido de ejemplo por muchos nobles musulmanes, e incluso el propio Saladino accedió a darle la libertad a todos los ancianos de la ciudad. Por este motivo, muchos de los refugiados cristianos lograron regresar a Europa. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de la Tercera Cruzada, la segunda parte. Así que sin nada más que agregar, muchísimas gracias por su atención.